Vamos con el último capítulo de esta segunda temporada de las Kardashians, que se titula Por París, pero que no será el último vídeo del canal. Tengo muchos otros a medias, tanto de ellas como de otro contenido que ganas tengo también de hacer alguno, y para quienes os gusta también. Empiezan obviamente yendo por las calles de París, Kim Kardashian, su hija North West, Kris Jenner y la prima Sisi. Y el motivo por el que viajan es porque asisten a la Semana de la Alta Costura. No de la Semana de la Moda de París, sino de la alta costura. Not just Fashion Week, Couture Fashion Week. Lo más gracioso de esto es cómo intentan meter el chascarrillo humilde cuando Kris cuenta una anécdota de su primer recuerdo con Kim por París en 2007, donde hizo como el Papa besar el suelo cuando iban a comprar a Gucci. Y Kim la corta para decir que van a sonar a privilegiadas. Sounds like the brattiest story Well, let me ever. just tell it, and then it's the Okay. truth. Porque en el resto del capítulo en ningún momento lo parecen, claro. Según Kim, North la acompaña para que vea cómo trabaja ella, porque la última vez que estuvo North fue a ver a su padre en su desfile, cuando enganchó el micrófono y probó lo de seguir los pasos de papá. Yeah. Cool, cute, cool, yeah. Water. Y con este capítulo se va acoplando a lo que veníamos viendo desde hace tiempo en las publicaciones de la mayor de los West Kardashian, cómo va soltándose con eso de ser influencer y lo que le gusta a una cámara. Y además también la hemos visto junto a sus hermanos en alguna campaña que otra, que de forma poco sutil nos están diciendo que North seguirá los pasos de su madre. El caso es que ella lleva puesta una chaqueta de su padre que encontró Kim por internet y la compró, porque según ella Kanye es muy descuidado con esas cosas, como con los Grammys que ganaba, que a él no le importaban demasiado y ella quería ponerlos en una vitrina porque claro, ella piensa en sus hijos. Y aquí tengo que decir que la cara de Ariel es inamovible, sería un muy buen jugador de póker, pero Kris llevo viéndole sufrir un poquito, guardándose lo que piensa, porque algo me dice que alucina con las perlitas de su jefa, porque aquí no está siendo privilegiada, claro. Grow up really loving what they do and finding their passion and figuring out how to make a business out of it. Y bueno, la fashionista, porque ya no le hace falta ni esperarse unos añitos, ya está metida en el mundillo, disfruta de los flashes y de que la nombren. Pero además, para más propaganda para la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, cuando van a visitar a Olivier Rousteing en la casa, por así decirlo, de Jean-Paul Gaultier, su madre le cuenta que se conocen desde antes de que ella naciera y que su padre le encargó y regaló un vestido azul de la firma para que llevara a ella en la fiesta de su propio cumpleaños y que esa noche se quedó embarazada de ella. Y North, pues claro, se queda ahí un poco confusa, que no sabe muy bien cómo tomarlo o qué le ha querido decir. Cuando sea más mayor, flipará, claro. Pero quien también lo hará será la otra ministra ya de la familia, en esta ocasión por parte de las Jenner. Sí, la archiconocida Stormi, que también tiene su aparición porque van a acompañar a su padre para los premios Billboard. Por cierto, a Travis no se le ve ni una trenza en ninguna de las dos temporadas. Poco se ha dicho de esto. Y algo que en mi caso me da un poco de lástima porque no sé, hace tiempo vi el documental del chaval y bueno, me pareció buena gente, humilde de corazón, con una pasión por lo que hacía con la música y un sueño de hacerlo a su manera que bueno, todos sabemos que se le vino en contra, pero que al final todos pierden. Tampoco yo creo que se pueda hacer leña del árbol caído, vamos. Al menos no se está comportando de mal gusto y evita toda la aparición pública posible por respeto hasta que ocurra todo lo de juicio. Pero bueno, volviendo a su hija, que está encantada de ir a Las Vegas, se puede ver la soltura que tiene haciendo pedidos a la habitación. Hello? Can I take you tenders and fries? Que en otra ocasión podría resultar pedante, pero como lo dice con tanta educación y dulzura, y además que supongo que en recepción estarían al tanto, porque yo no sé hasta qué punto un menor puede hacer ningún pedido en ningún hotel de Las Vegas o de cualquier parte del mundo. Por seguridad sobre todo, vaya. Algunos ya visteis que la pequeña les robó la atención una vez más a sus padres en dichos premios. Porque Stormi desde luego que es un amor de niña. No se la ve el deje de diva que gasta North y que siempre gastó. No sé, Stormi la veo como más niña y bueno, pues sus madres tienen los privilegios de poder llevar a sus hijos a los eventos que ellas consideren e incluso al trabajo.
como cuando North puede ver a su madre desfilando para Balenciaga, que Kim para andar por 50 metros cuadrados, ojo, la que lía y lo nerviosa que se siente. Alguno por ahí le dice tú anda y ya está. Pero ella, claro, le pone la seriedad y profesionalidad que le caracteriza, que es un poco como para decirles, espabila hija, que cualquiera diría que es tu sueño. I'm so happy it's done. That was like a crazy bucket list experience. Tampoco es necesario que seas como Heidi Klum, pero por favor, Kim. Además que en este capítulo hace otro guiño con Marilyn, porque mientras la actriz interpretaba a una rubia tonta, Kim directamente lo es en su día a día. Demi Moore gave me really good advice, and I don't remember what that advice was, but it's in my text message. But it was really good. It's really good. Bueno, a ver, perdonadme las rubias, que sé que es un topicazo y supongo que lo tomaréis con humor. Además, Kim va teñida. Y oye, por lo menos demuestra que su naturaleza la mantiene. Vamos, que no piensa las cosas antes de decirlas. Quizá por eso siempre está como contenida. Cuando se suelta, desde luego, que parece otra. Sigo dudando con Kim, la verdad, de si lo es o se lo hace. Quienes sí son ya una familia auténtica desde hace años son los Barker Kardashian, porque cuando eran aún amigos, los hijos también pasaban tiempo juntos. Mason no aparece porque por lo visto han ido unos amigos y no van a salir en el programa, aparte de que creo que cada día se va pareciendo más a su tío Robert y creo que no quiere participar mucho en esto del reality. Todo lo contrario a su hermano Rain, que después de este capítulo confirmó a todos los nostálgicos del Lord que tenéis la versión mini incluida en el programa con él. Aquí vemos una triste realidad porque están todos con el cuello partido con los móviles esperando la cena, con el matatiempos ahí en vez de disfrutar el momento. El capítulo termina como empezó la temporada, con la visita de las hermanas Kardashian y la Momager al nuevo miembro de la familia y con el añadido de un breve resumen de cada una de la temporada con musiquita afable y nostálgica. De Kendall se sabe que se va a comprar un rancho para sus caballos y su estilo de vida. I am an actual cowgirl. Chloe con la llegada de su nuevo hijo. Kourtney con la boda inminente. Kris con los altibajos que ha sufrido. Kim con todo lo que está viviendo de forma individual en el mundo de la moda. I just like to live it in the moment. Y Kylie resurgiendo de su segunda maternidad y adelantando que quizás para la tercera temporada sepamos al fin el nombre de su hijo. Porque sí, habrá tercera temporada. Lo que no sabría deciros es cuándo. Si van a tomar el mismo tiempo que en estas dos temporadas, sería para febrero, o si tienen pensado otra fecha, bueno, ya nos iremos enterando. I'll tell you guys in season 3. Y como os digo, mientras tanto intentaré hablar de temas que no se han tocado o de actualidad, de cada una de ellas y de mucho más, de otro tipo de contenido, ya sabéis, aquí en el Planeta K.